Bueno, hola Karina, aquí estamos Hola. como prometimos en una nueva entrevista, prometimos en la anterior que hicimos hablar sobre los hipopresivos en el marco del curso que tienes con Fisiocampus sobre gimnasia abdominal hipopresiva. Así es, ya era un pendiente. Yo sé que hay mucha gente que sí le gusta el tema hipopresivo, siempre causa muchas controversias porque hay mucho en redes, ya la gente se dispersa un poco, el profesional ya no sabe que sí, que no, que me corresponde, hasta dónde. Entonces, bueno, creo que está bien, esta entrevista le podemos sacar muchísimo provecho y tratar de quitar todas las dudas, ¿no? De hablar un poquito de las verdades y los mitos, si te parece bien. Antes de hacerte la primera pregunta, que va a ser la de ¿y qué son los hipopresivos, ¿no? Porque yo, que no he hecho una formación específica, pero sí que, bueno, he tenido algún contacto, pero siendo fisioterapeuta durante mucho tiempo tenía la misma idea, que tenía que ver con eso de meter vientre. Pero bueno, luego ya nos metemos en eso. Pero lo primero que te quería contar, en eso que me decías de la confusión en redes, es que desde ya hace un buen tiempo han salido como diferentes ramas o escuelas, ¿no? Vamos a decir, hijos del padre, hijos del señor Marcel Cruffier. ¿Tú con qué rama estás? ¿Con qué Yo creo escuela? que he pasado por varias escuelas, pero yo realmente he aprendido de Marcel Cauffries y creo que Marcel Cauffries, no creo, o sea, Marcel Cauffries es quien ha llevado los hipopresivos a como los conocemos en fisioterapia hoy en día. La gente podrá estar de acuerdo, no de acuerdo, sacar sus variantes como con cualquier otra metodología, pero el creador de los hipopresivos es el doctor Marcel Cauffries y es quien lo llevó a fisioterapia y la verdad es que tenemos que estar agradecidos con él. Yo me he formado con él, he tenido la suerte de formarme con Marcel y he seguido luego también otras ramas, pero mis líneas de base son las de Marcel Cauffries. Te quedas con Marcel. Sí. Bien, pues pasamos entonces a la pregunta. ¿Qué son los hipopresivos? ¿Qué es la gimnasia abdominal hipopresiva, que muchos conocen como abdominales hipopresivos? Sí, con todas sus variantes, hipopresivos, o sea, tiene un montón de términos, en realidad son los mismos, ¿vale? Llamamos por diferentes vertientes. En realidad son ejercicios que son globales, posturales, respiratorios, que tienen muchísimos beneficios, tanto a nivel físico, estético, como de salud. Por eso que depende cómo los utilicemos y en qué medio lo utilicemos, vamos a tener diferentes resultados. Son muy globales, son muy integrales. Pero entonces, los hipopresivos son meter barriga, son el movimiento de aspiración abdominal, de elevar el tórax, el diafragma. Sí, no, porque si solamente haríamos eso, estaríamos haciendo un vacuum abdominal, que eso es más allá, o sea, los hipopresivos van mucho más allá de eso. ¿Vale? Ese vacuum, esa falsa inspiración, es algo que en fisioterapia sí se hacía, ¿vale? Lo que pasa es que llevan los hipopresivos, que a ese vacuum, a esa aspiración diafragmática, se le agregan muchos patrones técnicos que hacen que tengamos mayor actividad de la musculatura abdominal y que tengamos otras repercusiones, ¿no? Que ponemos en tensión. ¿Qué hacen los hipopresivos? Es un despertar de todos los sistemas. Por eso es que es muy difícil tener evidencias científicas, porque realmente, eh, siempre les digo este mismo ejemplo, piensen que para nosotros trabajamos sin aire, vamos a estar trabajando en una apnea expiratoria, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa a mi cerebro que dice, se va a morir, venga, despierten, sistema circulatorio, sistema nervioso, muscular, tum, 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 tum. Entonces, lo que tenemos trabado y capaz que no sabíamos que estaba trabado, se despierta, ¿vale? Entonces, realmente tiene muchísimos resultados, falta muchísima investigación, pero también tienen que tener en cuenta que no es que falta investigación porque no son buenos, falta investigación porque realmente es complejo hacer una investigación buena con los hipopresivos y que además todas las personas no son iguales, es muy complicado. Y tenemos, además de eso, responde un poquito a lo que tú me decías, también tenemos diferentes formas de ser hipopresivos, ¿vale? Entonces, ¿Cuáles serían realmente, esas formas de hacer hipopresivos? bueno, mira, por ejemplo, ¿por qué no es todo meter barriga? ¿Sí? De hecho,
No se mete barriga voluntariamente. La barriga, si lo hacemos bien, hacemos esa aspiración diafragmática correctamente, el abdomen entra solo, ¿vale? Quien mete ombligo de manera voluntaria ya está haciendo mal el trabajo porque está haciendo una actividad diferente, ¿vale? A los hipopresivos. Por ejemplo, yo tengo una forma de hacer hipopresivo que yo quiero hacer una gran apertura costal. Y no todo es hacer una gran apertura costal de ver cómo el ombligo se me pega a la columna, ¿vale? Si yo quiero hacer una gran apertura costal, para que eso suceda, tengo que relajar la musculatura abdominal, ¿sí? Ahora, en una mujer posparto, donde yo quiero activar la faja abdominal, ¿tú crees que es lo correcto decirle es una gran apertura costal a un abdomen que ya venía relajado? Le tengo que decir, mira, relájate más porque necesito que el ombligo te salga por la espalda. No, ¿me lo va a hacer? Perfecto. ¿Va a tener una gran aspiración? Perfecto. Pero, ¿cuál era mi objetivo de trabajo con esa mujer? Su faja abdominal. Generar una activación de la faja abdominal. Entonces, Karina, me rompes la cabeza. Mi visión de los hipopresivos era que era el ejercicio perfecto para el posparto, es la estrella. De hecho, hay muchísimas mujeres que lo primero que hacen es ir a hacer hipopresivos, y no. Mi experiencia, y lo voy a decir, me pasó en primera persona. Yo fui posiblemente de las personas que en España tenía más en activo mujeres de posparto haciendo hipopresivos, y cuando lo descubrí, lo que sucedía en mi cuerpo, empecé a probar con todas mis mamás y ninguna me activaba los transversos. Entonces dije, acá se acabaron los hipopresivos. ¿Por qué ven las que hacen hipopresivos en posparto tienen resultados? Porque sí mejoran la postura, ¿vale? Entonces yo al mejorar la postura voy a ver cambios en mi cuerpo, pero internamente y mi musculatura profunda no se activa solo haciendo hipopresivos. Pues yo tenía entendido, yo había visto incluso vídeos donde se mostraba y se afirmaba que eso sucedía. Sí, en una mujer nulípara, si yo a una mujer nulípara le hago hacer un hipopresivo, me va a activar los transversos. Pero en la entrevista anterior, que hablamos de posparto, yo hablé de la importancia de esa desprogramación que sucede en el embarazo. Y cuando yo trabajo en el posparto, primero tengo que desprogramar todo lo que sucedió en el cuerpo de la mujer para empezar a reprogramar. Mis transversos pierden tono y pierden actividad durante el embarazo. Y un hipopresivo por sí solo no los activa. De hecho, los tenemos que despertar y empezar a activar. Y todo el trabajo de posparto, de recuperación de la diástasis, de la distensión abdominal, de gestionar otra vez bien las presiones y de trabajo de suelo pélvico se va a centrar en los transversos. Entonces, si mis transversos están distendidos por hacer una gran apertura costal, a mí ese trabajo no me sirve para nada, ¿vale? Entonces, para mí, en un posparto, los hipopresivos pasan a un tercero o un cuarto plano. Y depende. ¿Depende de qué? Yo, por ejemplo, a una mujer de posparto le puedo hacer, primero que ya empecé a hacer mi trabajo de transversos, de musculatura profunda, le fui agregando ejercicios paulatinos para que agregue movimiento a la actividad de los transversos. Pero si yo le agrego un hipopresivo y me relaja la faja abdominal, estoy perdiendo el tiempo, o sea, tiré atrás todo lo que hice antes. Si yo no programé antes, es muy posible que al hacer hipopresivos, adiós, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en su segundo embarazo, o cuando pasa el tiempo, como no trabajaron la musculatura profunda, es como poner un parche. No trabajé la musculatura profunda, entonces van a decir, ¡uf! Y ahora, en mi segundo embarazo, estoy fatal. Y peor, ¿sí? Y tengo más distensión. ¿Por qué? Porque los transversos se quedaron dormidos en el tiempo. Van a ser mujeres que van a ir entrenando, van a ir viendo mejoras en su cuerpo, pero en la zona infraumbilical van a seguir teniendo distensión. Y dicen, ¿pero por qué? A mí me pasó, así como descubrí que los hipopresivos no iban en el posparto. A mí se me marcaban mis oblicuos y tenía una distensión infraumbilical. Digo, ¿cómo puede ser? Hago hipopresivos todos los días, entreno. ¿Qué está fallando? Al hacerme el test de los transversos, mis transversos estaban muertos. Por lo tanto, era como todo lo que lograba, era muy superficial. Sí, pues puedes ir ganando
brazos, piernas, pero bueno, no solamente con los hipopresivos, ¿no? Que los hipopresivos no son la panacea de todos los ejercicios, todo depende del objetivo de trabajo que quiero lograr. Entonces, con estas mujeres de posparto, acá está la segunda forma, que yo digo segunda forma de ser hipopresivos. Trabajamos los hipopresivos con una activación voluntaria de transversos y de piso pélvico. Por lo tanto, yo activando mis transversos, activando mi piso pélvico, hago una apertura costal. No voy a tener una gran apertura costal, pero voy a tener activación de la faja abdominal, que era mi objetivo de tratamiento. ¿Me explico? ¿Con quién hago entonces grandes aperturas costales? Bueno, lo puedo hacer con una persona que necesito trabajar respi, con una persona que tiene hipertonos. Ahí necesito, relaja tu faja abdominal y haz una gran apertura costal. Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el suelo pélvico en el posparto, entonces, si haces hipopresivos, tiene que ser de esta manera, ¿no? Exacto. Acá hay que poner todo en una balanza, ¿no? Porque realmente los hipopresivos son una herramienta muy buena para el trabajo de suelo pélvico, pero igualmente, aquí me gustaría recalcarlo, ¿vale? A los fisios, tengan en cuenta porque muchas veces no son de piso pélvico, no son fisios de suelo pélvico, pero saben que tienen una paciente que tiene un problema de piso pélvico, de suelo pélvico, les dicen, vamos a hacer hipopresivos porque sabemos que son buenos. Y no hacen un control intracavitatorio. Y o casualidades que a veces vemos que hacen una gran apertura costal, pero si nosotros hacemos un tacto intracavitatorio, nos impulsa los dedos. Y lo que debería suceder es que se contraiga el suelo pélvico y se eleve. Y al hacer el tacto intracavitatorio, en piso pélvico nos impulsa los dedos, nos hace el efecto contrario. Por lo tanto, siempre lo tenemos que comprobar. O sea, no tenemos que dar por sentado que si hay una gran apertura costal, lo mismo está sucediendo en suelo pélvico. Entonces, esa paciente no es apta para ser hipopresivos. Yo siempre digo que los hipopresivos, para un fisio, tienen que ser una herramienta más de trabajo, que no sirve para todos, que no es para todo y que no es la panacea de los ejercicios. Es como nosotros tenemos una caja de herramientas, ¿no? Nos viene un paciente y digo, bueno, con él utilizo el martillo, con él una tenaza, con un destornillador. Pues a nosotros en fisioterapia, ¿cómo llevaríamos eso? Con él utilizo punción seca, con esta persona uso ultrasonido, con esta persona radiofrecuencia, con esta hipopresivos. Tenemos que saber valorarlo y ir acorde, o sea que para hacer el hipopresivo, esa persona acepte bien ese ejercicio. No todos nos va bien yoga, ¿verdad? No todo el mundo le va bien pilates, no todo el mundo le va bien hipopresivo. Vaya, que acabas de derribar dos mitos y tengo alguno más por ahí, no sé qué me da Karina, que tiene que haber mucha gente que todavía no está en ese... ¿Sí? Aparte esto se puede comprar, no estoy loca, ¿vale? Se puede comprar porque me han tildado así, me han endemonizado hace como 6 años. Yo hace 6 años, y no sé si más, que ya que dije en redes que los hipopresivos no son la primera opción de posparto, que los hipopresivos en una mujer de posparto no activan los transversos, pero bueno, de hecho su creador, Marcel Cofres, también lo dice. Y mi tercer mito es que no cierran la diástasis abdominal. Tampoco. Se puede comprobar con un ultrasonido, no me crean, ¿vale? Agarran un ultrasonido y lo comprueban. Y sobre todo cuando son diástasis con severas y con rotura de tejido conjuntivo, porque la podemos empeorar. Así que lo siento, quienes hacen pensando en eso, pero ya como lo dije... quería romper mitos, que hay mucha gente que estaba agarrado a ellos y entonces uno se queda en vacío. Son muy buenos, a mí me gustan mucho, por eso hago formaciones de hipopresivo, creo que son una excelente herramienta de trabajo si la sabemos utilizar, pero también hay que saber con quién sí, con quién no. ¿Cuáles son sus verdades? Es decir, ya sabemos los mitos y antes me ha parecido vislumbrar, por lo que contabas, que dentro de las verdades hay algunas que tienen unos orígenes más allá de la aspiración. Hablabas de el trabajar en apnea aspiratoria, ¿qué efectos que quizá también la gente no conoce, los profesionales, yo como profesional, como fisioterapeuta, qué efectos más allá de la aspiración abdominal? Bien, yo creo que yo pondría en el puesto número 1 la mejora de la postura, porque realmente el 100% de las personas que realizan hipopresivos bien realizados
hay una mejora postural muy evidente y en poco tiempo. Entonces, realmente yo me quedaría con su beneficio principal, pondría mejora la postura. Luego, Ujú. mejora los parámetros cardiorrespiratorios, previene lesiones, mejora la circulación, o sea que va muy bien para personas que tienen, sobre todo para cuando hay edemas, para cuando hay varices, para cuando tenemos piernas cansadas. En esos aspectos va muy, muy bien. Entonces, ahí tendríamos que poner en juego, ¿no? Porque son cosas que también suele suceder en un posparto. Pero yo ya dije, prefiero que, ¿cuál es mi primer objetivo? Faja abdominal. Ujú. Ya después vamos viendo. Mm, para peso pélvico, por supuesto, para incontinencia, sobre todo incontinencias urinarias de esfuerzo. También depende por qué viene la incontinencia urinaria. Y el hipopresivo, si siempre decimos que mejora tono, en realidad la palabra correcta sería que normaliza el tono. Esto es importante que lo sepan, porque yo puedo utilizar un hipopresivo tanto en una persona que tiene un hipertono como en una persona que tiene un hipotono, Ujú. ¿vale? Tanto de faja abdominal como de suelo pélvico. ¿Qué más me quedo por decirte? Bueno, también yo creo que es una herramienta perfecta para, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque lo que tenemos más relacionado el deporte de impacto con las disfunciones de piso pélvico femeninas. Y yo creo que para las mujeres que realizan deporte de impacto, que les gusta correr, que les gusta hacer deporte de fuerza elevada, el hipopresivo tiene que ser un ABC de su día a día. Al igual que para las personas que tienen una histerectomía. Ujú. ¿Sí? El hipopresivo es muy recomendable para prevenir lesiones o para solventar y gestionar bien esas presiones. Voy a añadir, que no creo Sí, que me lo tumbes, un beneficio más. Sobre todo, supongo, para aquellas personas con un bajo conocimiento de su cuerpo y un bajo control de su cuerpo, conseguir hacer bien un ejercicio tan complejo como es el hipopresivo, no solo por la aspiración abdominal, sino por todo el componente postural. Si hay muchísimas correcciones simultáneas, es decir, es un ejercicio de control motor puro, ¿no? Entonces, sí. para mejorar ese conocimiento del propio cuerpo, ese control motor, me imagino que también Sí, es una buena herramienta. es muy propioceptivo. Nosotros no recomendamos trabajar frente a un espejo, es sentir tu cuerpo. Bueno, de hecho, una sesión de hipopresivos tarda 20 minutos. Y todo el mundo dice, todos estos beneficios en 20 minutos, sí, porque yo a veces lo veo con los alumnos y me dicen, es que estamos 2 minutos y ya no aguantamos más. Es que vamos a poner en tensión todo, absolutamente todo, fascia, musculatura y en todas las dimensiones posibles. Entonces, por eso es que tenemos muchísimos beneficios, pero sí, muy propioceptivo. Me imagino, Karina, que una de las cosas importantes en un profesional que practique hipopresivos, más allá de que conozca todas las herramientas, todas las diferentes posturas y demás, tiene que ver con precisamente eso, con la didáctica, con cómo ayudar a la persona a hacer ese recorrido desde no tengo ni idea, ya no solo de hacer la aspiración abdominal, que me imagino que es una dificultad de muchas personas, ¿no? Sino de todo lo demás, ¿no? Cómo, Sí, cómo hacer ese proceso, cómo dar ese feedback propioceptivo, cómo... sí, yo creo que es algo que también hice bastante hincapié, ¿no? En la formación, porque eso te lo da la experiencia, porque tú te puedes leer mucho, pero yo me tengo que buscar la vida diciendo, ¿cómo hago para que sienta esto, ¿no? Porque hay personas que son muy propioceptivas, que tú les tocas y activan, pero yo soy mucho de utilizar imaginación, no ir con términos tan técnicos que al final un paciente no nos puede entender. Nosotros podemos decir, sí, sé lo que es una rotación anterior, sé lo que es un descenso, qué hacen mis escápulas. Yo a un paciente le tengo que enseñar que para hacer una activación correcta de mi cintura escapular, las escápulas correctamente y hablando en forma biomecánica tienen que ser un descenso y una abducción. ¿Vale? ¿Cómo le enseñas tú eso? O sea, no le puedes decir un descenso y una abducción de las escápulas, ¿no? Entonces, tienes que ir buscándote ser muy propioceptivo, muchas palabras y, de verdad, tactos correctos. Errores que cometen muchos profesionales empiezan, vale, crece, toca, ting, ting, empiezan a tocar todo el cuerpo, digo, están colapsando el cerebro de esa persona, ya no saben hacia dónde se tienen que mover. Entonces, es decir, muy, muy paulatino, ser muy visual y ser muy técnico.
O Sí, sea que es un elemento importante en tu curso. total, fundamental. Sí. Me lo Yo en eso imagino. hice bastante hincapié porque ahí está en que tengas resultado o no. Porque tú puedes haber entendido muy bien los hipopresivos, los puedes haber hecho en casa, te salen perfectos, pero después no lo sabes enseñar. Entonces, para mí, si yo no te enseño a ti a cómo lo tienes que enseñar, es un error mío, Ujú. para mí. Sí, sí, sí. Entonces, tratando de, a pesar de que esa distancia, ¿no? Que ya es complejo, hemos tratado de dejar todas las herramientas posibles para hacerlo lo más cercano posible. Ujú. Un mito más, que no sé si es un mito o es una realidad, pero lo que sí que es una idea muy, 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 muy extendida, ¿no? Es algo que no Los, nombré, que todos están pensando, ¿verdad? los, hi- ¿Por qué se conocen los supongo, porque es hipopresivos? el gran, ¿no? El gran, bueno, es una de las cosas que impulsa a muchas personas a buscar los hipopresivos. Hay a muchas mujeres que su piso pélvico les importa un carajo, hay un montón de mujeres que sí, bueno, si tengo un poquito de, sí, pues bueno, pero quiero tener la cintura estrechita y quiero tener unos abdominales ahí marcaditos, ¿sí? Y los hipopresivos son una demanda, ¿sí? O un motivo de demanda de hipopresivos habitual. Sí, pero bueno, a ver, chicas. El hipopresivo no marca los six-pack, el hipopresivo no quema grasita, oxida grasa. Para eso necesitamos hacer otro tipo de ejercicios. O sea que si tienen un influencer que ven y dicen, miren, este abdomen lo tengo así solo haciendo hipopresivos, les están mintiendo, ¿vale? ¿Por qué se consideran que reducen la cintura? Hay una reducción de la cintura, pero viene a raíz de qué? A de que mejoré la postura. Primero, miren, si yo estoy aquí, mi abdomen, ¿qué hace? Se abulta. Lo que va a hacer el hipopresivo es corregirme la cintura. Yo voy a estar acá. Entonces, ya mi abdomen ya va a estar más recogido y se va a ver mejor. Y si encima lo trabajamos correctamente, activando los transversos, porque ese va a ser nuestro objetivo, o sea, vamos a trabajar los hipopresivos con una activación de los transversos. Los transversos son nuestra faja abdominal natural. Entonces, si los transversos están haciendo de faja y que tienen un buen tono de reposo, vamos a ver una reducción de la cintura. Pero si hay tejido adiposo, si quiero marcar los six packs, voy a necesitar otro tipo de ejercicios. O sea, es un ni. Bien, me quedan dos preguntas por mi parte, Karina. Una, te diría que van juntas. Yo tengo, no me lo han diagnosticado, pero asumo que es así y además desde muy jovencito algún problema con mi hiato. No sé si tengo una hernia de hiato, que si me hacen una endoscopia puedan encontrarla, pero la sintomatología está ahí, ¿no? Yo no me voy a meter tubos para buscarlo. Y pregunté en su día, hacía muchos años, ¿sí? Lo cierto es que hace muchos que no tengo síntomas, pero bueno, pregunté en su día a otra de las figuras del mundo hipopresivo, de cuyo nombre no quiero acordarme, y me dijo que para la hernia de hiato los hipopresivos estaban contraindicados. Y con eso uno la segunda pregunta. La primera es, los hipopresivos están contraindicados para la hernia de hiato y que a mí el sentido común me decía lo contrario. Y la segunda es, ¿cuáles son las contraindicaciones de los hipopresivos, ¿no? Más allá de la diástasis abdominal que no le ayuda. Bien. A ver, en cuanto a la hernia y hiato, hay que valorarlo, al igual que con otros tipos de hernias, ¿vale? Porque también nos puede pasar esto mismo, también podría pasar con otro tipo de hernias. Lo normal, a mí, yo he tenido las dos opciones, ¿vale? Lo normal, ¿qué sucede? A ver, hay personas que no saben que tienen una hernia de hiato hasta que empiezan a ser hipopresivos. Y porque, bueno, van teniendo ese reflujo, como va actuando nuestro diafragma, va cerrando y va comprimiendo, ¿no? Entonces, está ocultando esa hernia de hiato. Cuando nosotros comenzamos a hacer un hipopresivo, vamos a estar trabajando el diafragma. De hecho, personas que tienen un diafragma con tensión van a ver cómo este diafragma empieza a bajar ese tono, ¿vale? Para bien, ¿no? Normalizar el tono. ¿Y eso qué va a hacer? Que ese reflujo empiece a reaparecer. Pero en líneas normales, ese reflujo puede empezar a aparecer y
aproximadamente a las 4 sesiones, de 4 a 6 sesiones de unos hipopresivos bien realizados, tiene que empezar a disminuir ese reflujo. Si no disminuye, tenemos que parar de hacer hipopresivos. Y tenemos que entender que no es que lo hayamos hecho mal, sino que estamos normalizando, ¿vale? Una disfunción, ¿vale? Que requiere una atención médica X, ¿sí? O sea, no va a ir a más. Yo realmente he tenido personas con hernia de hiato que les ha sucedido esto y he tenido solamente una a la que le ha aumentado el reflujo y que no pudo seguir haciendo hipopresivo. Efectivamente, o sea, y esa es una persona que no sabía que tenía hernia de hiato, ¿sí? Entonces, es una valoración. Ahora, con otro tipo de hernias no puede pasar lo mismo. De normal, una hernia umbilical o una hernia inguinal, lo que haría el hipopresivo, como estamos bajando las presiones intracavitatorias, torácica, abdominal y pélvica, ayuda a una descongestión de esa hernia. No una reabsorción, no me va a curar una hernia. Cuidado, el hipopresivo no cura una incontinencia, no cura una hernia. Es una herramienta más de trabajo complementaria a la fisioterapia o a la medicina, en caso de ser una cirugía, ¿no? Entonces, siempre hay que valorar de que no aparezca dolor y de que no vaya más y que no inflame más. Si está bien hecho, no debería de pasar, pero puede pasar. Entonces, hay que valorarlo con cada paciente de manera individual. ¿Y el resto de las contraindicaciones? Y el resto de las contraindicaciones, vamos. No hacemos hipopresivos en el embarazo. Vale. Embarazo e hipopresivos no son compatibles. Y eso de decir, ay, hago hipopresivos pero no hago la apnea, no es un hipopresivo. Estamos haciendo un ejercicio de control motor. Entonces hay que hablar con las cosas como son. Para que sea un hipopresivo, como bien lo dice la palabra, tiene que bajar y ser valores negativos de las presiones intraabdominal y pélvica. Y eso, si no hacemos la apnea, no sucede. También lo pueden comprobar con un catéter intracavitatorio y se hace bien. Entonces, tienen que ser siempre presiones negativas. Si no está, ¿vale? Antes, en la entrevista anterior hablamos del término depresivo. Ahora me voy a volver a referir al término depresivo. Si nosotros vamos a entrar, ¿qué es un hipopresivo? ¿Qué es algo depresivo? ¿Qué es algo hiperpresivo? Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo hago un abdominal mal hecho, un crunch, en valsalva, ¿sí? Mi abdomen se abulta. Seguramente que si yo me mido la presión, me va a dar mayor a 30 o a 25 milímetros de mercurio. Cuando mi abdomen se abulta, mis transversos no están gestionando bien esas presiones. Y cuidado, ¿qué puede pasar con una tos? Puede pasar en unas personas que están caminando. No hay mal ejercicio. El ejercicio malo es el que mi cuerpo no solventa las presiones, ¿vale? Ahora, un ejercicio depresivo en realidad es el ejercicio ideal o la actividad ideal. Nuestra vida tendría que ser depresiva. Y ojo que me refiero a las presiones, ¿vale? ¿Qué significa depresivo? Que controlo las presiones. Que al hacer un ejercicio, vamos a poner ejemplo, hago un crunch o hago una plancha, mi abdomen se mantiene, no se abulta, está solventando bien las presiones, pero si yo tomo esa medida intracavitatoria me va a dar entre 0 y 25 milímetros de mercurio. Eso está perfecto. Mi abdomen no se abultó, lo está solventando bien. Nuestra vida debería de centrarse en un punto depresivo, ni hiper ni hipo. ¿Qué hace el hipopresivo? Nos prepara, nos ayuda a reprogramar nuestra faja abdominal, nuestro CALP, para tener una vida depresiva. ¿Vale? Por eso es que es una herramienta más de trabajo que tenemos que tener. O sea, nos prepara. Entonces, si yo no bajo las presiones, si yo no hago una apnea, no voy a tener un hipopresivo. Ya dejando eso en claro, que antes no lo habíamos dicho, creo que es un punto importante, ¿vale? Yo, en un embarazo, primero, no tengo por qué cortar el riesgo del aporte de oxígeno en una mujer embarazada. Mi cuerpo está haciendo un desajuste enorme porque la mujer en reposo necesita hasta un 35% más de captación de oxígeno. Esto hace hasta que incluso se cambie el hematocrito materno, ¿sí? ¿Yo qué hago con hipopresivo? Trabajo sin oxígeno. O sea, ya estoy cortando un aporte de oxígeno extra. Ya estamos yendo en contra de la fisiología. No tengo por qué hacer.
Y otro problema que eso me puede causar es que, yo lo dije antes, que hacía el hipopresivo. Era un despertar de todos los sistemas, porque mi sistema nervioso central dice, se está muriendo, se está quedando sin oxígeno, estoy entrando en alarma. Y eso es algo que en el embarazo no podemos hacer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, para sobrevivir, si no nos hubiésemos extinguido, cuando la mujer tiene alguna enfermedad que incluso puede estar, no ser consciente, hay mujeres que se ponen de parto y en la sala de parto les da un ictus. Pero ¿qué pasó? Mi cuerpo sabía que había algo que estaba mal. Dijo, no, hay que sacar a este bebé. Tal vez es más fácil que sobreviva fuera que dentro de la madre porque se mueren los dos. Entonces, esto, haciendo un hipopresivo en el embarazo, mi sistema nervioso entra en ese sistema de urgencia y me puede generar contracciones involuntarias. Y es algo que no tenemos que generar. Entonces, Sí, sí. hipopresivos en el embarazo, no. Y hacer un hipopresivo sin apneas no es un hipopresivo. Es hacer un ejercicio de control motor y hay 1000 ejercicios de control motor mejor que estar en una postura estática. ¿Vale? Entonces, quitando eso, no. En diástasis abdominal severas, no. Quistes ováricos vascularizados o miomas vascularizados, indistintamente del tipo de tamaño, ¿no? Distinto del tipo de tamaño, no hacemos hipopresivos porque el quiste se puede abrir así en dos, como en una naranja, y tenemos evidencias de eso. ¿Vale? En quistes, en ovarios poliquísticos, sí, ¿vale? Estoy hablando de miomas vascularizados o miomas mayores a 5 centímetros, estén o no estén vascularizados. No hacemos hipopresivos. Y luego yo lo pondría en enfermedades, perdón, cardiorrespiratorias severas. O sea, a veces es un poco... Por eso tenemos que entender qué hace el hipopresivo. Porque tenemos que entrar en razonamiento. O sea, ¿qué hace el hipopresivo? Y si tenemos dudas, siempre digo lo mismo, si tenemos dudas, primero consultamos si tenemos con quién consultar. Y si no, pues cojan otra herramienta. O sea, no vamos a estar forzando, ¿vale? A ver, porque el hipopresivo, hay 1000 cosas que podemos hacer sin que sea el hipopresivo. Entonces, enfermedades cardiorrespiratorias severas, no. Acá voy a hacer una excepción, para que no confundan, asma, en personas con asma va súper bien, o sea, yo lo recomiendo muchísimo porque realmente ojalá se hagan evidencias con personas con asma, porque realmente bajan los episodios, cuando viene un episodio se domina muchísimo mejor, entonces con esas personas, genial. Y después en hipertensos es también precaución, hipertensos que no están controlados, no, en hipertensos controlados, sí, pero lo tenemos que valorar, vamos a tomar la tensión arterial de la persona antes del ejercicio, a mitad del ejercicio, al finalizar el ejercicio y sobre todo, y el más importante es que a las 2 horas de haber terminado el ejercicio se tiene que haber estabilizado los valores pre-ejercicios. Si en 2 horas no estabilizó, esa persona no puede hacer hipopresivos. Y con esas personas siempre empezar a hacer apneas muy cortitas de 6 a 8 segundos e ir progresivamente. Muy bien. Endometriosis. Yo no estoy a favor de que se haga endometriosis, con endometriosis hipopresivos, porque lo podemos observar, el hipopresivo hace una movilización a nivel miofacial muy importante, que justamente es uno de los pros que tienen los hipopresivos, y la endometriosis es un tejido que está fuera de su sitio. ¿Lo puedo movilizar? Por supuesto que se puede movilizar. ¿Y a dónde se moviliza? No sé. Entonces, yo no recomiendo la endometriosis. Muy bien, Karina, pues para terminar esta Creo que dije todo. entrevista, Algo me habrá quedado, pero bueno, en el curso está todo. te propongo, por eso te propongo, porque creo que has demostrado ya sobradamente que es un campo que dominas y manejas. Entonces te propongo que terminemos esta entrevista haciendo una breve descripción de la estructura del curso que ofreces con Fisiocampus. Sí, bueno, mira, lo que más me gustaría destacar es que yo lo que hice hacer fue tener una sola formación muy completa, porque muchas veces lo que pasaba con los alumnos, y esto ya lo digo ya de experiencia como profesora, que tú pones nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 5 y se empieza a generar una discontinuidad. Eso lo hicimos todo en una sola formación, donde vamos a ver las bases, desde cómo trabajar la postura, la respiración, el diafragma, los transversos. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender todo eso para aplicar y aprender a hacer los hipopresivos de todas las formas que los podemos hacer.
para que el fisioterapeuta sea capaz de valorar y entender, vale, ¿cuál es el objetivo de trabajo que tengo con este paciente? Pues así voy a hacer mis hipopresivos. Desde ahí partimos con los ejercicios de base, con ejercicios estáticos, ejercicios dinámicos, ejercicios avanzados, como en 3 planos, y ejercicios con materiales. ¿Por qué? Porque yo puedo potenciar los hipopresivos. Y nuestra idea es de llevar al cuerpo que sea funcional, ¿sí? Esto, por ejemplo, si yo digo, venga, crece, 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 crece mucho, pero si yo crezco así, vale, mi faja abdominal está súper tensa, pero me genera una hiperextensión de columna. ¿Eso es fisiológico? No. ¿Tú sales así a la calle? No. Entonces, llevamos justamente a el cuerpo a que sea funcional y que ese hábito o tu actividad física, porque por ejemplo, puedo tener un fisio que quiere trabajar hipopresivo con un futbolista, o lo hace con un tenista si se me ve mejor. ¿Qué es un tenista? ¿No? Vale. Saques, vale, pega, raqueta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, aprender el hipopresivo y luego aplicar a su gesto cotidiano, a su gesto dinámico, ¿vale? Porque justamente lo que yo quiero hacer con el hipopresivo es reprogramar una faja abdominal. Entonces, todo eso lo vamos en la formación. Es una formación muy completa y que le podemos sacar muchísimo partido y yo creo que está muy, muy didáctica, ¿vale? Para que puedan verlo, repetirlo y Eso practicar. no tengo duda, Karina, de tu capacidad didáctica y de tu pasión al comunicar. Gracias. Muy bien, Karina, pues ha sido un verdadero placer charlar contigo, aprender contigo y nada, animo a todo el que haya llegado hasta aquí en esta charla a que visite Fisiocampus, visite tu formación. Un abrazo, Karina, y nos Muchas vemos. gracias. Gracias, Íñigo. Un abrazo a Chao, todos los un abrazo. fisiocampers.